Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. En esta ocasión tenemos el placer de que nos acompañe el arquitecto Eduardo Valverde con la charla Bioconstrucción, Espacios que Sanan. Agradecerle a don Eduardo por el espacio, por su gota de sabiduría para todos nosotros. Un grupo de arquitectos que de manera recíproca a cada uno nos estamos ayudando desde sus distintas aristas o conocimiento para darle valor agregado a nuestra profesión. Entonces, como todos los martes y jueves, tenemos 40 minutos de charla, aproximadamente a una hora. Don Eduardo indica que si alguno tiene una consulta, la realice en el momento, por favor, ya sea levantando la mano o mediante el chat, y yo interfiero en la charla en el momento que sale la consulta para así evacuarla. Invitamos a aquellos arquitectos de Costa Rica que no forman parte del chat aún de Proyectar, que por favor me escriban. Ahorita pongo mi número telefónico en el chat y podamos conversar del tema. De nuevo, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gerardo. Sí, buenas noches a todos. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Desde que te invitamos, estuviste muy anuente a colaborarnos y eso, de eso se trata proyectar, de que nos podamos acompañar, ayudar y seguir adelante todos juntos. Vamos a empezar la charla, Eduardo. Muchísimas gracias, arquitecto, y queda todo el espacio para vos. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Voy a proyectar. Se escucha muy bien. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la pantalla ahí? Y tienes que hacerla más, ahí está, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. No sé cuánta gente hay. Ahí si no me escuchan, me dicen, ¿verdad? Bueno, yo vivo en Península de Osa. A veces aquí se va muchísimo la luz. Entonces, por aquello que me desaparezca, ya me ha pasado en otras charlas. ¿Sí me escuchan ahí? Se escuchó Perfectamente. perfecto, Ok. Eduardo. Bueno, para empezar, les voy a hablar un poco de cómo me metí yo en esto, ¿verdad? Bueno, yo crecí en la península de Osa, soy originalmente de Turrialba, pero tuve la suerte de crecer acá. Ahora vivo de nuevo en Península de Osa. Siempre pues he sentido una gran conexión con la naturaleza, entonces pues desde que estaba en la universidad siempre intenté como integrar la arquitectura con la naturaleza de alguna forma, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino también pues desde la biomímesis, ¿verdad? Y pues otras disciplinas. Sin embargo, pues eh, no es un camino fácil, ya que pues la construcción, como ustedes saben, muchas veces pues opta por el camino de la insostenibilidad más bien, ¿verdad? A través del consumo excesivo de energía, la generación excesiva de residuos y también pues un impacto muy grande en la naturaleza, llámese fuentes de agua, ríos, mares, ¿verdad? Naturaleza como tal, suelos. Entonces todo este esfuerzo viene de un parte pues de la premisa de que pues nosotros necesitamos ser parte de la naturaleza, necesitamos tener una relación intrínseca con ella. La arquitectura pues debería de una u otra forma contemplar esta variable, ¿verdad? Para cumplir con su función, que al final es satisfacer pues, las necesidades del ser humano de cobijo, desde un punto de vista, pues, desde una perspectiva que cuide pues la madre naturaleza, que es la que pues al final nos da todos los recursos que necesitamos para precisamente para construir. Entonces, esta charla la llamo Bioconstrucción Espacios que Sanan porque la bioconstrucción tiene ese objetivo, es sanar, ¿verdad? O sea, como bien sabemos, que hay bastantes arquitectos en este grupo, la arquitectura o los edificios, el espacio construido puede enfermarlo a uno, ¿verdad? Así como tiene la capacidad de enfermar, pues ahí tenemos el síndrome del edificio enfermo y demás. También tiene la posibilidad de sanar. Ese es uno de los principios de la bioconstrucción. Le voy a hablar un poco sobre la problemática. De nuevo, cuando me quieran interrumpir, con mucho gusto. Yo la verdad es que traté de hacer la presentación un poco compacta, pero sí manejo mucho más información, entonces cuando quieran me preguntan, ¿verdad? Pues, ¿qué es la problemática ahorita en el sector de la construcción y la arquitectura? Bueno, pues
Como bien sabemos, la generación de desechos no valorizables o la generación de residuos, diríamos, en realidad no son desechos, son residuos, ¿verdad? Como ustedes bien saben, hay una clasificación de residuos valorizables y no valorizables, ordinarios. Entonces, desgraciadamente en nuestro país, y creo que a nivel mundial, pues un poco los casos de construcciones donde en realidad encontramos un plan claro de gestión de residuos. Por lo tanto, muchos de estos terminan en los botaderos, otros terminan pues contaminando como las pinturas y los químicos, contaminando las fuentes de agua, contaminando el aire, porque o sea, los VOC son gases volátiles que eventualmente terminan causando impacto en la atmósfera, y lo sabemos. Aquí está claro ejemplo del efecto del cambio climático. También la manufactura de ciertos materiales produce gran cantidad de componentes dañinos para el ambiente, como es la quema del clínker en el concreto, ¿verdad? Y la producción de ciertos materiales que son de base de polímero, por ejemplo, ¿verdad? Y otros materiales pues, que además se han ido prohibiendo a lo largo del tiempo, que hay algunos ejemplos. Aquí en Costa Rica se usó mucho el asbesto en algún momento, ¿verdad? Entonces, a través de la cadena o el ciclo de vida de un material, podemos encontrar muchas veces puntos donde de una u otra forma produce un impacto no solamente en el ambiente, sino también en nosotros mismos a través de la liberación de partículas que potencialmente son cancerígenas, ¿verdad? También consumo de energía. Hay materiales que tienen un gran consumo de energía durante su ciclo de vida, por ejemplo, desde su extracción hasta la puesta en sitio e incluso hasta para su eventual disposición o reciclaje, ¿verdad? Un ejemplo son los metales, por ejemplo, el aluminio, de los metales que consume más energía, que se extrae, pues, se procesa a partir de la bauxita a través de la minería a cielo abierto, y pues también tiene pues un gran consumo de energía y eso es contaminante. Y bien sabemos que el aluminio está pues en los marcos de las ventanas y un montón de cosas más que usamos en la construcción. Otro problema es que muchos materiales vienen de fuentes agotables y no renovables, ¿verdad? Hoy, pues, por ejemplo, es el petróleo. Pues, tenemos algunos materiales, todos plásticos que derivan del petróleo, y el petróleo, pues, sabemos que es finito, ¿verdad? Hay otros, bueno, también, pues, a nivel de recursos, pues, el alto consumo de recursos como el agua, ¿verdad? Muchas veces por el sector construcción también es un gran problema. Desde el punto de vista climático, bueno, en este país hay muchísimos ejemplos de materiales pues, que son utilizados en ciertas condiciones climáticas y que empeoran más bien la calidad del espacio y no lo mejoran, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la península de Osa, que es un lugar muy húmedo y caliente, pues se tiende a construir mucho con prefabricado. No quiero satanizar ningún material, no me malentiendan, ¿verdad? El material, pues, algunos materiales pueden ser utilizados de forma moderada, eso no es un problema. Sin embargo, es la cantidad que se utiliza. Por ejemplo, en un lugar como o Guanacaste, por ejemplo, pues si usted ven las casas que fueron construidas por nuestros abuelos, van a ver que eran casas con grandes ventanas, petatillo, a grandes alturas en las cubiertas y demás, ¿verdad? Y a 4 aguas y demás para una correcta evacuación de la lluvia. Tenían ciertas características que eran el producto de muchos años de tanteo y error, ¿verdad? Sin embargo, pues eso en muchos casos se pierde, y se utilizan materiales que lo que hacen es pues, generar pues, un mal control climático, y por ende pues de ahí hay que tener más abanicos, más consumo de energía. Además, a veces la casa es muy oscura, entonces hay que tener las luces encendidas. Las luces consumen mucha energía, las luces son incandescentes, entonces producen calor, entonces hay que tener más abanicos. Entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? Lo que hablábamos antes del gas y no, hay un libro muy interesante que se llama De la cuna a la cuna, de dos señores, uno era arquitecto, otro era ingeniero industrial. Esos señores con este libro, De la cuna a la cuna, plantearon que existen gran cantidad de materiales que están a nuestro alrededor y que producen este efecto de gassing off, que es liberación de partículas, que producen malformaciones congénitas en niños y también cáncer a largo plazo, ¿verdad?
Hay muchos materiales que se han venido prohibiendo, pero desgraciadamente nosotros en Centroamérica, muchos de los materiales que tenemos todavía, ¿verdad? Que están regulados en otros países, aquí todavía se están utilizando. Asimismo, algunas sustancias que se utilizan, por ejemplo, en la madera, como el penta o, ¿verdad? Ese tipo de materiales que están prohibidos en Alemania, por ejemplo, aquí todavía se utilizan. Las características de los espacios, bueno, a nivel espacial existen algunas situaciones ahí, por ejemplo, el exceso en la utilización de concreto produce el efecto caja Faraday, que básicamente es un bloqueo energético. Nosotros como seres humanos necesitamos intercambiar energía con el ambiente, con las plantas, con la tierra, por eso hay una cosa que se llama ahora earthing, que hace la gente que camina descalza en la tierra. Eso es necesario para poder equilibrarse uno, ¿verdad? Bañarse en el, o sea, meterse en agua que está rompiendo olas, cataratas, ayuda a nivelar la energía, de verdad, le da a uno iones negativos, uno consume muchos iones positivos a través de los artefactos electrónicos. Entonces, este tipo de cosas, ese tipo de intercambio energético es necesario. Sin embargo, hay espacios que están, no contemplan estas variables, y entonces producen un bloqueo energético que a la larga produce desvitalización y una serie de problemas. A nivel de energía y de liberación de CO2, pues aquí tenemos un gráfico muy interesante. Podemos hacer una comparación, por ejemplo, a partir de la liberación de energía, la utilización de energía incorporada o la cantidad de energía que consume un material desde su extracción hasta la puesta en sitio. Podemos comparar, por ejemplo, el adobe, que vean que tiene la utilización de energía de 0.001. Ahora, tomemos, por ejemplo, el aluminio, vean, 85.500 kilowatts por tonelada. Eso es lo que consume energía, es una barbaridad de energía lo que consume el aluminio, ¿verdad? Veamos el plástico, 3.800, el vidrio, 8.950, o sea, es una cantidad de energía abismal. A nivel, por ejemplo, vean el lado de la madera, que el ladrillo, por ejemplo, están entre los 3 primeros que consumen menos energía, y a nivel de liberación de CO2, podemos ver cómo el lado de la madera y el ladrillo también lideran en bajo consumo, baja emisión de dióxido de carbono, que para nadie es un secreto que pues, son los gases que produce el efecto invernadero, ¿verdad? También podemos ver aquí en el grafiquito de abajo, en la construcción convencional, ¿verdad? Cuáles son las emisiones de toneladas de CO2, por ejemplo. Una construcción convencional tiene 83.9 toneladas de liberación de CO2, ¿verdad? En 50 años de vida útil. Y una construcción con bambú, por ejemplo, tiene 26.3, o sea, tiene casi la tercera parte de eso. Para que ustedes vean, además de que el bambú es un material renovable, una cepa de bambú puede estar lista para cosecharse en 4 años, se renueva súper rápido, es un material abundante, ¿verdad? Crece en condiciones adversas, condiciones que de otra forma serían adversas para producir, por ejemplo, hortalizas o demás, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo ciertos materiales nos pueden pues, generar un impacto menor en el ambiente, ¿verdad? ¿Qué es la bioconstrucción como tal? Bueno, hace unos años no se hablaba de bioconstrucción, de hecho no existía el nombre, ¿verdad? Sin embargo, ya se hablaba de la sostenibilidad en la arquitectura, pero a nivel, por ejemplo, de bioclima y a nivel de estrategias que tienen que ver propiamente con los materiales, pero edificios inteligentes y demás, ¿verdad? Sin embargo, la bioconstrucción nace de la permacultura. La permacultura, que significa cultura permanente, nace por sí misma. En los años 70, Bill Mollison, por ejemplo, la crea a partir de la utilización excesiva de agroquímicos en la agricultura. Entonces, Bill Mollison dice, no, tenemos que observar la naturaleza y copiar lo que hace la naturaleza para nosotros poder sembrar sin tener que utilizar esa gran cantidad de agroquímicos, de pesticidas y demás, que a la larga también son dañinos. Entonces, este grafiquito de la derecha es de uno de mis autores favoritos, que es Van der Waals, ¿verdad? O Van der Waals. Van der Waals se adelantó a su época, bueno, como no sé, 100 años, digamos. Acaba de morir. Era un austriaco que creía que nosotros tenemos 5 pieles, ¿verdad? Entonces tenemos la primera, la epidermis, obviamente la piel, ¿verdad? Después la ropa. Él se hacía su propia ropa, dicho sea de paso.
La vivienda es la tercera piel, después la cuarta es la identidad, todo aquello que es cultura, todo lo que nos rodea, y la quinta piel es la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, todas estas 5 pieles tienen que interactuar entre sí y tiene que haber una interacción saludable entre las 5 pieles. Si no, entonces, pues obviamente que es como nuestro cuerpo, ¿verdad? Si el músculo está dañado, obviamente eso tiene una repercusión en todo nuestro cuerpo. Si hay dolor, si hay una infección, eso no solamente le duele a uno ahí, sino que a nivel general un malestar, entonces hay un desequilibrio. Entonces, este planteamiento de Hundertwasser es bastante interesante. Él ya hacía edificios interesantísimos. Él decía que la línea recta era del diablo, decía él, era una aberración, entonces hacía sus pinturas eran espirales, líneas curvas, y los edificios que diseñó, porque aunque no estudió formalmente arquitectura, diseñó algunos edificios. Bueno, ahí lo pueden buscar en internet, Hundertwasser, los edificios son, ¿verdad?, súper interesantes, todos curvos y con árboles creciendo. Y ya él planteaba, por ejemplo, el hecho de los árboles que limpiaban el agua, de hacer ciclos, por ejemplo, que la gente, ¿verdad?, defeca y las heces se convierten eventualmente en compost y alimentan las plantas. O sea, todo eso lo planteó en los años 50, ¿verdad? Cosas que ahora ya están, pues, podríamos decir de moda, pero en realidad pues son necesidades, ¿verdad?, que van surgiendo ahí. Entonces, les mencionaba Hundertwasser para que si pueden lo buscan ahí, ¿verdad? Pero la bioconstrucción nace de esta premisa de que nosotros tenemos que, un edificio es un ser vivo, es un elemento que consume energía, pero también produce desechos, ¿verdad? Como un ser vivo. Consume y produce. Entonces, mitigar o poder gestionar ese consumo y esa producción de residuos es importante también a la hora de diseñar un edificio. Un punto importante, muchas veces los edificios se plantean como elementos aislados, ¿verdad? Llega y se construye una casa y la casa se construye y el arquitecto dice, bueno, yo voy a hacer aquí mi obra maestra para salir en tal revista, y entonces no contempló el contexto, no contempló, ¿verdad?, las necesidades propias de sostenibilidad. Entonces pues llega una cuestión y aterriza ahí. La permacultura plantea que el edificio tiene que echar raíces, ¿verdad? Y entonces todo lo que pasa alrededor, en el contexto alrededor del edificio, tiene que ser consecuente con lo que pasa dentro de la casa también. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hablamos no solamente de un componente, no me gusta usar la palabra ecológico, me gusta usar la palabra más de sostenibilidad, de armonía, de regeneración con la naturaleza y con el contexto, de manera que a nivel, por ejemplo, del edificio ya se vuelve arquitectura más bien regenerativa, no sostenible, ¿verdad? Porque la sostenibilidad es estática. Básicamente la sostenibilidad es parar de hacerle daño al contexto o a la planeta, pero la regeneración implica devolverle a la tierra lo que le quitamos. Entonces, por ejemplo, en un contexto donde nosotros ponemos un edificio sostenible, también tenemos que encargarnos del contexto, de los alrededores, cómo regeneramos esos alrededores del edificio a través de la agricultura orgánica, a través de la creación de espacios de plantas medicinales, a través de la integración de plantas nativas que puedan crear corredores biológicos para especies de mariposas, de aves, de animales y demás. Entonces, de esa forma nosotros demostramos respeto por la naturaleza y le devolvemos lo que le hemos quitado, porque parte del comportamiento antropocéntrico del ser humano es tomar y tomar y tomar y no devolver a la naturaleza. Entonces, la permacultura, la bioconstrucción, parte de esta filosofía de la permacultura de crear esa armonía y ese equilibrio con la naturaleza y el contexto en cual se emplaza la arquitectura, ¿verdad? Bueno, nosotros trabajamos con bambú y trabajamos también con bajaré, que hemos venido trabajando ya casi 12 años, ¿verdad? Entonces les voy a hablar solamente de un punto, porque si no, de aquí pasamos toda la noche, ¿verdad? Les voy a hablar solamente de un proyecto y les voy a hablar de la construcción con bajareque. ¿Por qué nosotros trabajamos con bajareque? Bueno, a nivel de requerimientos bueno, el código sísmico no tiene un apartado para regular el bajareque. Lo que nos pregunta mucha gente, ¿puedo yo visar
una casa de bajareque en el colegio, en el CEFIA y en la municipalidad? La respuesta es sí, ya nosotros hemos visado varias, ¿verdad? O sea, se pueden sacar planos, se pueden perfectamente visar, se puede sacar un permiso de construcción para una casa de bajareque, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si nos vamos a la historia, en Costa Rica se desarrollaron dos técnicas. Se desarrolló el adobe, que lo trajeron los españoles, que eran ladrillos ¿verdad? De barro con paja y arena, probablemente un poquillo de boñiga de caballo ahí, y el bajareque nosotros lo heredamos de los indígenas, ¿verdad? De hecho, el bajareque se remonta hasta las islas caribeñas, puede ser Puerto Rico, esa zona, ¿verdad? Y tiene diferentes nombres a lo largo del continente americano. Por ejemplo, en Sudamérica le dicen quincha y hay ciertas variaciones. Obviamente la gente utiliza diferentes materiales dependiendo de la disponibilidad, lo que hay, ¿verdad? Por ejemplo, en México se usa el nopal, como la baba del nopal, ¿verdad? Se usa como aglutinante. Aquí se usó la tuna, ¿verdad? Y en Argentina y en Uruguay se utilizan otros componentes ahí. Entonces, cada país tenía sus propias plantas y fibras y demás para crear. Pero bueno, volviendo al tema del bajareque, nosotros nos hemos concentrado en esa técnica porque es la que puede darnos, o sea, el bajareque se puede colocar sobre una estructura portante de madera o bambú. Entonces, en ese sentido, los muros cumplen una función de cerramiento, ¿verdad? Tienen un muy poco comportamiento, o sea, ¿cómo se llama? La parte estructural del bajareque es mínima. No hay, digamos, una función estructural en el muro, sino que es una función de cerramiento solamente. Nosotros diseñamos una estructura portante de madera o bambú de manera que por sí sola ya se sostiene y entonces el bajareque viene a cumplir la función nada más de cerramiento. ¿Cuáles son las ventajas del bajareque? Bueno, primero que todo, la parte estructural, como le digo, se combina con madera. Otra gran ventaja del bajareque es que es higroscópico, ¿verdad? El barro tiene la característica, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los botijos en el Mediterráneo, son unas ollas de barro, la gente echa el agua ahí y el agua se pone muy fría. Eso es porque la higroscopía básicamente lo que hace es que hay lugar húmedo y caliente, se pone muy caliente afuera, entonces la humedad transita a través del muro porque es poroso, ¿verdad? Y al llegar al exterior se evapora, pero para evaporarse necesita el calor de dentro de la casa. Esto es higroscopía. Entonces una casa de bajareque se autorregula sin utilizar nada de energía. No es como un aire acondicionado que está ahí chupando energía, chupando y chupando, ¿verdad? Sino que es un autorregulador, ¿verdad? Entonces, en esta imagen tenemos tres imágenes aquí. Esas son las pruebas de barro que hacemos nosotros antes de empezar con la construcción con bajareque. Entonces es importante, de forma preliminar, llegar al sitio y decir, bueno, vamos a analizar la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver si nos sirve la tierra de aquí. Lo ideal es que la misma tierra que sale de los cimientos se utilice para las paredes, para que el consumo el consumo de combustible fósil sea cero y el consumo de energía sea cero. Se hacen varias pruebas, la foto de la derecha pueden ver que son tortas de hamburguesa, le llamamos nosotros. Cada torta se amasa y se le va poniendo una proporción de arena. Por ejemplo, hay unas que están partes de 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Y después, durante cierta cantidad de días, se analiza la fractura, cuánto fractura. Eso es para determinar cuánto necesitamos de arena, ¿verdad? La arena cumple la función de evitar que se raje la arcilla. Entonces, esas son las pruebas que hacemos nosotros en el sitio. Tiene que hacerse en el sitio donde se va a construir, ¿verdad? El centro es una prueba de decantación. Esto es, echamos la arcilla en agua, la agitamos, se deja reposar por una noche y entonces después se analiza si se divide en capas y se miden, digamos, las capas y las proporciones. Generalmente, cuando un terreno es muy arcilloso, la arcilla se va para arriba, ¿verdad? Queda una capa de arcilla y abajo queda grava y queda también los limos abajo, ¿verdad? No queremos tierras muy limosas, no nos sirven porque el limo no tiene cohesión, entonces no nos sirve. Queremos tierras muy arcillosas, esas son las mejores, ¿verdad? Y aquí a la izquierda, pues también hacemos unas pruebas de olor, ¿verdad? De olor, textura, y hay una serie de pruebas más que nosotros hacemos para determinar qué es lo que tenemos que agregarle a la tierra. Pero las pruebas preliminares son indispensables para construir con bajareque. Si no se hacen esas pruebas, el proyecto fracasa.
¿verdad? Hay que entender la tierra antes de poder hacer el proyecto, ¿verdad? Esta es una casa que estamos construyendo en Ojochal, de Bajareque. Entonces, eso que ven ahí, esa se llama la fajilla, ese es el término que utilizamos, son un montón de reglitas que se ponen, ¿verdad? A más o menos a unas 2 pulgadas de distancia. Esas reglitas tienen la función de sostener el bajareque. Ahora, esa pared es vacía en el centro y tiene 2 repellos a ambos lados. Ahora, es importante controlar el grosor de la pared, porque eso va a determinar el secado. Si se hace una pared de bajareque muy gruesa, dura mucho en secarse y da problemas, ¿verdad? Puede llenarse de hongos y demás. Entonces, una de las estrategias que utilizamos es usar paredes huecas en el centro, ¿verdad? Y eso nos permite meter toda la parte eléctrica y demás, y de tubería y todo eso. Aquí vemos a mano derecha, es una casa redonda. Bueno, es una casa mandala, le llamamos, ¿verdad? Es inspirada en un mandala. Aquí vemos, esto es en una de las escuelas donde vamos nosotros a aprender de bajareque, que es en Mazatal, pero aquí hay infinidad de formas de trabajar el barro, ¿verdad? Infinidad, y repellos hay cualquier cantidad también, así que no hay una fórmula definida, o sea, como que digan, esta es la fórmula y listo, ¿verdad? Hay muchas formas de trabajarlo. Esta es una forma japonesa, ¿verdad? Los japoneses utilizan bambú amarrado, no lo ponen clavos, está amarrado con yute o con una fibra que ellos tienen. Aquí se usó, creo que hemp, se me olvida el cáñamo, pero se puede utilizar también otro tipo de fibra, de material para amarrarlo, ¿verdad? Y entonces eso es la fajilla, la madre son como las guías, ¿verdad? Entonces aquí se utilizan aquí hay 4 revoques, ¿verdad? Hay un revoque grueso que tiene una proporción específica de arena y es un poquito más gruesa. La tierra se tiene que colar, pero en este caso se puede dejar, para como es el revoque base, se puede dejar tal cual es. Después vienen los revoques de nivelación. El revoque de nivelación es el que va a sostener la capa, el repello final, ¿verdad? Tiene que quedar muy bien nivelado. Después viene el revoque de base de cal. Este revoque de base de cal, la cal se pudre, se tiene que pudrir durante una noche completa mínimo. Esto no es cal agrícola, es cal hidróxido de calcio, que es otro tipo de cal, le llaman cal viva, que cuando toca agua ella reacciona. Entonces tiene que cubrirse el balde con agua y dejarse cubierto completamente con agua durante una noche. Y el revoque final es también cal, que puede ser cal con arena fina, y se utiliza un ocre, que puede ser un ocre de base de piedra o puede ser también un tinte artificial. Eso depende del gusto de la persona. Los ocres de base de piedra tienen el problema de que no dan colores fuertes, dan colores muy pálidos. Pero hay gente que le gusta eso porque le parece que es como una acuarela. Otra gente dice, no, yo quiero algo más fuerte, entonces le echan unos tintes que vende la Sur. Aquí estamos en un proyecto donde ahí se ve en la mano izquierda el podrido de la tierra. El podrido de la tierra se puede hacer de 2 formas. Se tiene que mantener siempre con agua, pero se hace con fruta en fermentación, digamos guayabas, mangos, bananos, se echan ahí, se revuelven, ¿verdad? Eso lo que hace es agregarle cohesión a la mezcla, la fermentación, ¿verdad? O se puede utilizar también excremento de caballo. El excremento de caballo también le da fibra a la mezcla. Entonces ahí se deja pudriendo 3 semanas, un mes, puede ser más tiempo, ¿verdad? Y a mano derecha vemos el podrido de la cal, ¿verdad? Ahí falta un poquito más de agua, pero tiene que estar cubierto totalmente de agua. Entonces la cal hay que pudrirla, ¿verdad? Otra vez 24 horas mínimo para poder utilizarla, ¿verdad? Aquí estamos en el proceso de embarrado que llamamos nosotros. A mano izquierda está el proceso de amasado. Construir con barro es como construir, como hacer pan, ¿verdad? Si usted prueba un pan que vende, por ejemplo, no voy a decir nombres, no puedo, pero una compañía industrial, obviamente no es lo mismo que un pan que hace la mamá de uno o hace a nivel casero, porque todo tiene que ver con el amasado. Entonces nosotros, en la medida de lo posible, no utilizamos máquinas, sino que hacemos el amasado con los pies. A veces participa más gente, puede participar niños, ¿verdad? Porque el barro no es un material tóxico con el que haya que tener cuidado. Se puede embarrar de pies a cabeza, que no hay ningún problema.
Entonces, el amasado es importante para darle el punto a la mezcla, ¿verdad? Por eso antes nuestros abuelos utilizaban caballos, porque los caballos, ¿verdad? Ustedes si han visto un camino de caballos, el barro es súper pegajoso, es porque ya lo han venido amasando durante una cierta cantidad de días. Entonces, el amasado es la parte más, la fase artesanal de la construcción con barro. Y aquí vemos a mano derecha ya el proceso de embarrado con las manos. Este proceso se hace con las manos y se nivela con una llaneta, ¿verdad? Tenemos unas llanetas especiales para nivelar. Eduardo, Aquí, sí, permiso, me nace una duda con lo que hablabas ahorita de podrir la tierra. sí, ¿Qué es que ya lo han comprobado que tiene mayor durabilidad o es mejor la resistencia o que seca más rápido? ¿Cuál es el factor como tal de por qué podrirla? sí, la tierra se puede utilizar sin podrir, ¿verdad? Y también funciona, pero el podrido lo que hace es, la hace más pegajosa, ¿verdad? Y la hace más maleable. Entonces, a la hora de ponerla en la pared, ella eh, es más difícil que se fracture, es más difícil que se quiebre, ¿verdad? Y además pega mejor en las paredes, o sea, se vuelve más pegajosa, ¿verdad? Entonces esos dos factores son importantes, el nivel de fracturación es menor y también que pues tiene más, es más pegajosa, ¿verdad? Gracias. Con gusto. Bueno, aquí a mano izquierda estamos haciendo, de nuevo, hay que hacer pruebas constantes. Aquí no hay fórmula que sea absoluta. Siempre cada proyecto es diferente y hay que estar haciendo pruebas constantes. Ahí yo estoy haciendo un parche, que es una prueba de repello, y hay que monitorearlo para ver si se raja. Ese es de cal, ¿verdad? Entonces se moja la pared con un spray, porque la cal, ella chupa, para poder secarse, chupa agua. Entonces uno tiene que calcular, ¿verdad? Exactamente cuánta agua necesita y uno va echando agua y poniendo, echando agua y poniendo y va midiendo el secado, ¿verdad? Y después con esa llaneta, que es una llaneta japonesa, uno le va dando el pulido, ¿verdad? Y le va sacando la crema. Bueno, hay como ciertos términos que usamos nosotros. Sacar crema es rasparlo para irse sellando las grietas, ¿verdad? Es un proceso ancestral, ¿verdad? Esas cuestiones que nosotros no inventamos, sino que las hemos traído de Japón, de México, o sea, es una retroalimentación constante de muchas técnicas de países, de diferentes países. Arriba se ve paredes de bajareque terminadas, como pueden ver ahí, esos son frescos, esos no se echa el colorante dentro de la mezcla de cal, sino que se pone el repello y cuando está fresco se pasa la pintura. Entonces da un tono como de acuarela. Eso es en Mastatal. Ese piso es de tierra, de adobe, que ese es otro tema, pero después les puedo hablar, o si alguien quiere, le puedo explicar, ¿verdad? De cómo se hacen los pisos de tierra. Y abajo, ese también es una casa de bajareque, alguien le hizo ahí una pintura bien bonita, ¿verdad? Se puede hacer eso, también se le pueden hacer pinturas encima y demás. Entonces, todas esas paredes son de barro sobre una estructura de madera. ¿Cuáles materiales se utilizan en la... Bueno, esto es el tile, perdón. Mucha gente pregunta, ¿cómo hacemos si en el baño, si queremos construir con barro en el baño y pues el agua y demás? Ok, pues existe una solución. En Marruecos utilizaban, o sea, ancestralmente una técnica que se llama Tadelak. Tadelak significa frotar. El Tadelak básicamente es esto puede hacerse también sobre cemento, sobre concreto, pero nosotros lo hacemos sobre paredes de barro. Se hace un repello de cal, se afina y después con esas piedras que ven abajo, que son piedras semipreciosas, que tienen un lado plano, uno agarra jabón, puede ser, el mejor es el jabón de oliva y el jabón de cacao, de base de cacao. Entonces, se mete el jabón en agua y se meten las piedras en el jabón y se empieza a frotar en círculos. Y entonces se empieza a frotar y el ácido esteariático, creo que se llama, el jabón, hace una reacción con la cal y produce una película brillante, ¿verdad? Que parece como mármol, como un lujado, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve a prueba de agua y no entra el agua ahí. Entonces así es como lo hacían en Marruecos durante cientos, probablemente miles de años, ¿verdad? Entonces sí se puede hacer un baño de barro,
con un acabado de tabla. Es un montón de trabajo, pero se pueden, por eso se hacen solamente baños, no se hace más partes de la casa, porque si no, dura uno toda la vida ahí, y es bastante cansado, pues, estar con la piedra ahí, ¿verdad? Después se pasa a una película de cera, ¿verdad? En otros países se utilizaban ceras de base de abejas. Nosotros, para facilidad, a veces usamos cera de carnauba, ¿verdad? Es una fruta, bueno, una cuestión ahí que viene de Brasil. La cera de carros trae carnauba, alguna cera de carros, entonces se utiliza esa cera como acabado final. Esas son Permiso, Eduardo. herramientas, sí. Tenemos una consulta de la arquitecta Sandra Salas. Indica qué precio tiene el metro cuadrado de construcción con esta técnica. Sí, depende, ¿verdad? Normalmente ronda los 700, $800 el metro cuadrado, más o menos. Obviamente puede bajar mucho el precio si usted tiene, por ejemplo, la tierra ahí, obviamente, ¿verdad? También hay lugares donde hemos trabajado donde tienen bambú, donde tienen la madera, ahí mismo la sacan, entonces pues obviamente ahí hay un ahorro también, ¿verdad? Lo que sí es un poquito más caro es la mano de obra, porque tiene que ser muy especializada, ¿verdad? Y no es mucha gente que construye, pero tampoco es demasiado alta la diferencia, o sea, tampoco es el doble de lo que cuesta la mano de obra convencional, pero más o menos por ahí, $800, $850 una casa de Bajaré. Depende de la zona también, ¿verdad? Eh, las herramientas que utilizamos para bioconstrucción, ¿verdad? Obviamente hay herramientas especiales para trabajar. Aquí vemos, por ejemplo, la llaneta de madera, vemos la llaneta japonesa, hay dos llanetas japonesas. Una se utiliza para hacer los acabados de Tadelac, otra es la llaneta japonesa más rígida, que esa se utiliza para hacer los repellos de nivelación. Las piedras de Tadelac, eso que se ve a la derecha es un hog, eso es como una paleta de pintura, ahí se pone el barro y uno lo pone contra la pared y va colocando el barro en la pared, tiene toda una técnica, ¿verdad? Después, eso que se ve abajo es lo que se llama un derby. El derby es un nivelador o lo que se conoce como un codal, normalmente en construcción. Es el equivalente a un codal, nada más que este codal está especialmente diseñado para nivelar paredes, ¿verdad? De bajareque. Entonces, lo que se hace es que se va pasando y se va viendo dónde hay menos barro, dónde hay panzas y demás, y entonces se va arreglando hasta que quede nivelado, ¿verdad? Nosotros, además de construir con bajareque, pues hacemos educación, ¿verdad? O sea, parte de la bioconstrucción, los componentes importantes de la bioconstrucción es la comunidad, trabajar con la comunidad, ¿verdad? Que la gente tenga la oportunidad de aprender a construir de forma sostenible y entender por qué es importante. Y bueno, personalmente yo desde hace casi 10 años vengo trabajando con diferentes entidades dando charlas y talleres sobre bioconstrucción, construcción sostenible. Uno de ellos es la universidad, la Colorado State University, la Universidad de Colorado, que viene todos los años en enero y hacemos un taller en el Caribe, un taller de construcción en bajareque y bambú, ¿verdad? Entonces, esta parte de difusión, esta parte de educación es súper importante porque más que todo con estas nuevas alternativas, bueno, que son alternativas viejas de realidad, pero que las hemos retomado, parte importante del trabajo es abrir espacios, ¿verdad? Que la gente sepa que existen esas alternativas. Entonces la educación es primordial. Nosotros también hemos hecho talleres y seguimos, bueno, ahora no hemos hecho, pero vamos a hacer uno probablemente en enero del próximo año, ¿verdad? Pero la educación tiene que ir de la mano con la investigación también, ¿verdad? Y con la práctica profesional. Eso es lo que creemos en la bioconstrucción y los bioconstructores creemos en esto también, en que hay que educar, ¿verdad? Hay que difundir el conocimiento, seguir experimentando y seguir buscando alternativas y pues que la gente sepa que existen, ¿verdad? Entonces, también es parte ahí en Facebook tenemos un grupo que se llama Batsu Talleres, de construcción y arquitectura sostenible. Ahí yo estoy publicando artículos sobre construcción todo el tiempo para que la gente lea. Y también, pues, si hay charlas y demás, ahí también se publica. Y bueno, eso sería por el momento.
No sé si Perfecto, tienen Eduardo. preguntas. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muy- Bueno, yo aprendí bastante. No sé si Sí, los colegas tienen consulta al respecto. ¿Cómo cuántos años tienes construyendo con este sistema? yo, Ujú. más o menos, empezamos en el 2011, 2012, por ahí. Ajá. Primero se empezó como o sea, una cuestión casi accidental. Con la red Permanezca Costa Rica, bueno, yo le comenté a alguien que a mí me gustaban mucho las construcciones con bajareque ¿verdad? Pero yo no sabía absolutamente nada de construcción ni construcción bajareque, pero ellos me dijeron que porque no hacía un taller y bueno, yo lo hice sin saber nada, ¿verdad? Pero fue como el punto de partida de todo esto, o sea, eventualmente ya me fui en ese camino. A raíz de ese evento me fui por esa vía, ¿verdad? Si no lo hubiera hecho, probablemente no hubiera pasado. Entonces, ya eso fue hace, sí, 12 años, ¿verdad? Entonces, este, hasta el día de hoy seguimos todavía en esa línea, ¿verdad? Obviamente nosotros también hacemos otro tipo ¿verdad? Hacemos también diseño convencional, bueno, pero ¿verdad? Siempre y cuando alguien no quiera destruir un bosque o contaminar un río, ¿verdad? Porque la sostenibilidad también para nosotros es importante. Entonces, de los clientes que tenemos, generalmente de una u otra forma integran el concepto de sostenibilidad en los edificios y no quiere decir que porque no construye con bajareque ya no puede integrar la sostenibilidad, ¿verdad? O sea, hay otras formas también, energéticamente, a nivel de materiales o de modulación, no sé, ¿verdad? De evitar el desperdicio, o sea, hay muchas formas también de integrar la sostenibilidad. Muchas gracias, muy interesante. Julián, por favor, tu espacio. Muchas gracias. Bueno, yo soy un colega de ustedes, yo soy ingeniero civil, no soy arquitecto, pero estas charlas me gustan mucho y la verdad, pues se aprenden bastante. Bienvenido y Eh, muchas gracias por acompañarnos. sí, muchas Bienvenido. gracias. Vieras de que, bueno, yo he trabajado con bioconstrucción en algunos proyectos y actualmente estamos haciendo una investigación en el ANAME sobre bioconstrucción, sistemas que utilizan la bioconstrucción, que es bahareque y también marcos de bambú. Hemos tenido, y quería preguntarle al arquitecto, ¿qué piensa él sobre el bahareque cementicio? ¿Verdad? Que es como una variante del bahareque tradicional en lo que respecta a esto, digamos, que sea sostenible. Buena pregunta. Sí, en México se ha hecho bastante investigación sobre los bloques estabilizados, los bloques de barro estabilizados. Tienen un código, ellos le dicen BOT, creo, algo así, no me acuerdo. Eh, Mira, yo personalmente considero que el barro no debe tener ningún componente cementicio, ¿verdad? Ahora, tampoco lo refuto completamente porque puede ser que las necesidades del contexto del cliente, ¿verdad? Sociales lo requieran. Puede ser una excelente alternativa, por ejemplo, para lugares donde se necesitan, por ejemplo, casas de interés social o demás, ¿verdad? Ya, como te digo, en México se ha hecho mucha investigación con esta combinación de cemento con barro. Creo que también en Colombia también se ha hecho bastante investigación. Sin embargo, yo soy más partidario de utilizar el barro puro, ¿verdad? Eh, Porque el barro, como decía antes, tiene este componente que es casi comestible, ¿verdad? O sea, es una cuestión muy saludable, es las características físicas, después la parte de higroscopía. Entonces ya el cemento, yo siento que le quita esa magia, por decirlo así. Entonces, yo, como decía antes, yo no satanizo ningún material, pero yo prefiero utilizar el barro solo, ¿verdad? Sin embargo, lo veo como una buena alternativa en ciertos casos. Sí, excelente, sí, muchas gracias. Es que, bueno, yo coincido con usted, ¿verdad? Que el material natural es pues más adecuado y así se ha usado ancestralmente es por algo, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo como soy ingeniero y me toca la parte de diseño, he encontrado, digamos, resistencia porque el Código Sísmico de Costa Rica había prohibido las construcciones con bahareque.
Entonces, el asunto era cómo lograr llegar a por lo menos hacer notar que, bueno, que se pueden usar, que son sustentables y que son sísmicamente adecuadas. Esa es la investigación que estamos realizando, de hecho. Pero sí hemos encontrado mucha resistencia al usar el término bajareque solo, sino que nos piden que usemos bajareque cementicio como para no tener que ir en contra de eso. No sé si usted ha hablado con algunos otros colegas que le hayan dado algún tipo de retroalimentación en ese aspecto. Sí, sí, bueno, yo le puedo hablar bastante de eso. Pasa lo mismo que pasa con el bambú, ¿verdad? El bambú, la gente se imagina cuando uno habla de bambú, como se ha usado siempre ese material para hacer, por ejemplo, estructuras temporales y demás, ¿verdad? Y se utiliza el bambú amarillo, el que crece por todo lado para control de erosión. La gente cree que ese es el bambú que se utiliza para construir, primero que todo, y en segundo lugar lo ven como un material como de desecho, ¿verdad? Como que de bajo estatus, tal vez. Entonces, el otro día en otra charla hablábamos de eso y entonces, ¿verdad? Es normal que haya cierta resistencia a estas alternativas y, ¿verdad? Obviamente, este, sería muy difícil que de buenas a primeras la gente dijera, bueno, ya sí, vamos a construir todos con bajareque, ¿verdad? Yo lo vivo en carne propia porque yo desde que empecé a investigar el bajareque, y pues obviamente al principio la gente me veía y decía que no, estás loco, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre construir con barro? Eso no sirve, se va a venir al suelo, demás, ¿verdad? Sin embargo, es una visión, ¿verdad? Entonces, como te digo, existen muchas alternativas, sin embargo, yo considero que los talleres y las charlas por eso son importantes, porque ahí nosotros tenemos la oportunidad de explicarle a la gente lo que nosotros venimos haciendo. Entonces la gente cuando ya lo ve construido, ¿verdad? Dice, mira, pues se puede hacer eso, se puede hacer lo otro. De otra forma, la gente se imagina las casitas que uno ve en las pinturas de Costa Rica de antaño, ¿verdad? Con techito de teja, y eso es lo que se imagina la gente cuando uno le habla de barro. ¿Verdad? ¿Por qué? Por falta de precisamente de más difusión, ¿verdad? Entonces, yo creo que simplemente es una cuestión que es gradual, necesita más tiempo, pero allá hay países donde se están haciendo cosas increíbles con barro. El mismo Norman Foster hace poquito hizo un proyecto con tapial. Herzog and de Meuron tienen un proyecto grande, la fábrica de Terry Cola con tapial. Hay una empresa en Columbia Británica que construye con tapial y tienen desarrollaron una metodología sismoresistente para el tapial. Me gustaría que lo buscaran ahí, se llama Cirewall, www.cirewall o Cirewall, ¿verdad? Como muroscire.com, y ustedes van a ver que ya eso está a un nivel muy elevado, muy sofisticado. Hacen buceos, construyen en China, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que para nosotros nos llega tarde, ¿verdad? La cosa aquí. Pero ya al nivel mundial, por ejemplo, está muy avanzado la construcción con tierra cruda, ¿verdad? Sí. Bueno, la investigación que estamos haciendo nosotros va en esa línea, en tratar de que en el código sísmico, que finalmente es una normativa que hay que cumplir, los ingenieros tenemos que cumplir por ley, se vaya incorporando al menos lo que es el diseño de estructuras de bambú, que en Costa Rica sí no está normado, Sí, y en Colombia sí tienen una muy buena normativa sismo resistente, y pues con este proyecto lo que buscamos es pues empezar a introducir esa información ya en los miembros del código sísmico para que lo vayan tomando en cuenta y se pueda abrir un poco más el mercado, porque ciertamente tiene sus grandes beneficios, ¿verdad? Eso es Muchas una gran gracias, noticia, sí, arquitecto. eso es una gran noticia, gracias por decir, porque sí me alegra mucho que ya se estén haciendo investigaciones en ese sentido. Ajá. Julián, muchísimas Ah, gracias por la intervención, más bien. mm, No, con Buenísima, gusto. buenísima. Doña Tanto creo Ángela. que Ángela sí. Ujú. Sí, gracias. Yo tengo dos preguntas. ujú. Una es, ¿cuál ha sido, digamos, ustedes que ya están construyendo con bareque, el colegio está permitiendo o cómo están haciendo? ¿Están en experimentación o ya realmente están haciendo vivienda o algún tipo de edificación? Sí, nosotros, eh,
visamos sin ningún problema los planos de casas de Bajareque. Como le digo, ya hemos visado varias, como 6, tal vez 4 o 6 casas, con todo lo de ley, ¿verdad? O sea, pasa por el CEFIA, pasa por la municipalidad, sin ningún problema, ¿verdad? Pero eso es por el momento que estamos viviendo. Si yo hubiera hecho esto, intentado hacer esto hace unos 10, 12 años, probablemente me hubieran rechazado. Pero ya digamos, a nivel de municipalidades, ya se sabe que existe, ¿verdad? Que se está haciendo esto. Entonces, para contestar la pregunta, sí, nosotros no hemos tenido ningún problema visando casas de Bajareque. Y lo hacemos todo de la forma, como sería una casa de bloque igual. Ok, gracias. Y la segunda era, usted dijo que el precio por metro cuadrado anda en $800. Ujú. Pareciera un poquito alto, no, no sé, ¿verdad? Es porque, digamos, la mano de obra todavía no hay mucha gente involucrada, porque es muy novedoso en nuestro siglo, digamos, ¿verdad? ¿Cómo bajar ese costo y enfocarlo como una alternativa para vivienda masiva? Sí, le voy a explicar por qué los costos se elevan, ¿verdad? Una de las razones es por el uso de la madera, porque nosotros, primero que todo, nosotros no utilizamos madera de fuentes ilegales, ¿verdad? No compramos madera que venga no sé, de alguien que llegó ahí y nos dijo, tengo una madera por allá, ¿verdad? Sin permisos. No hacemos eso porque obviamente va en contra de nuestros principios, entonces se utiliza más que todo teca, ¿verdad? Que es la madera que más aguanta el barro. Ya. Entonces la teca, para nadie es un secreto que es bastante cara, ¿verdad? La teca, de hecho ahorita la teca está costando, anda por los 3,000 colones el metro, la pulgada cúbica, ¿verdad? Entonces, como usted vio en las fotos, lleva bastante madera, la casa de Bajareque, ¿verdad? Bastante madera. La fajilla no es teca, ¿verdad? Porque esa no tiene ningún sentido. Nosotros lo que hacemos es que vamos a los aserraderos y los aserraderos, cuando ellos cuadran las tucas, ellos tiran un montón de tablilla, de desecho. Entonces usted agarra un puño y dice, bueno, le compro ese puño en 2 millones de colones. Y es un puño que trae un montón de piezas combinadas de laurel, ¿verdad? De teca, entonces de esa forma nosotros nos la jugamos con el tema de la fajilla. Pero a nivel, por ejemplo, de madera de cuadro, todo lo que son, por ejemplo, artesones, todo lo que son columnas, sí tenemos que utilizar madera de muy buena calidad. Entonces, eso es lo que nos eleva los costos, ¿verdad? Ok, gracias. Y la, y la mano de obra también, que pues, pero tampoco es tanta la diferencia, no es tanta la diferencia la mano de obra con la convencional. Muchas gracias, Eduardo. Con gusto. Muchísimas gracias. No sé si alguno tendrá algún caso de estudio, alguna duda al respecto. A mí me nace una duda a nivel de, es que me llama mucho la atención el tener que pudrir la tierra o no hacerla. Y sabemos que como toda casa hay plagas, podrán haber hormigas unos u otros. ¿No puede generar mayor plaga este tipo de construcción o han detectado algo a tiempo por lo que ya saben que tienen que aplicar cierto otro material para evitar ello? Sí, si nos vamos al pasado, y es una buena pregunta también, recordemos que las casas de Bajareque tenían un problema que era de los chinches, ¿verdad? Que producen el mal de Chagas. Sin embargo, por eso utilizamos nosotros repellos de cal, ¿verdad? El repello de cal evita, ah, ¿verdad? Mucho el tema de las plagas, de los bichillos que lleguen ahí a hacer nidos, ¿verdad? También cuando no se usa cal, utilizamos un acabado del aceite de linaza y el aceite de linaza se polimeriza cuando toca el aire y hace una película también muy dura y prácticamente es imposible para un insecto meterse ahí. Entonces, definitivamente las paredes nosotros las tratamos y las acabamos para evitar eso, ¿verdad? Igual como se trata la madera para evitar que se metan las termitas ¿verdad? Y los demás bichos que se comen la madera. Entonces, parte de la función de los acabados es precisamente eso. No, y más bien yo diría que eso es parte de lo que se justifica el precio de por metro cuadrado, ¿verdad? Lo artesanal de que es este sistema y todo el cuidado que lleva, ¿verdad? No sé, como justificando también un poco la respuesta hacia doña Ángela, Sí, pero de hecho sí, sí es bastante. ahora que se habla mucho de, por ejemplo, que cosas artesanales, pan artesanal,
cerveza artesanal. Nosotros le decimos a la gente, "Oye, no, esto es un trabajo artesanal, es un trabajo de artesanos, ¿verdad? No es un trabajo industrial. Tiene que ser, la persona que construye con bajareque tiene que ser un artesano, tiene que ser un escultor, ¿verdad? Y de hecho uno de los constructores que nosotros tenemos es Terraba, ¿verdad? Es un indígena Terraba. Y entonces ellos construían con bajareque desde antes que nosotros, ¿verdad? Obviamente llegáramos aquí. Entonces, parte de la idea es que las constructores, ¿verdad? Amen la técnica, ¿verdad? Nosotros hemos intentado enseñarle a constructores convencionales y no ha dado resultado. Porque si no cree, si no, es como todo, es como las plantas medicinales. Si usted no cree en la planta, no le hace efecto, ¿verdad? Entonces es igual con la construcción con bambú, con bajareque, con madera. Tiene que amar la técnica, ¿verdad? Excelente, más bien muchas gracias. No sé si tendrán alguna otra consulta, si no, agradecerle, Eduardo, más bien muy interesante. Hoy creo que aprendimos bastante. Un tema muy nuevo que no habíamos desarrollado a nivel de proyectar. Muchísimas gracias por la colaboración y darnos esa chispa de sabiduría a cada uno de nosotros, los arquitectos, en proyectar. Agradecer a los que nos acompañaron. Sabemos que siempre nos acompañan estudiantes, arquitectos, ingenieros, topógrafos, público en general. Hay gente de Costa Rica, a veces nos acompañan personas de otros países. Muchas gracias. Les adelanto que la próxima semana ya tenemos nuestra primer charla internacional donde vamos a hablar sobre la ciudad y el aeropuerto, consideraciones acerca del espacio urbano y arquitectónico de la era de la movilidad, a cargo del arquitecto argentino don Pablo Zeladowski. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. De nuevo, Eduardo, muchísimas gracias. Gerardo, tu espacio. Mucho gusto. Sí, Eduardo, muchas gracias y sobre todo, personalmente quisiera agradecerte por mantener y no dejar perder una tradición que viene de nuestros ancestros, que es la técnica esta. Eh, Así casi que empezamos a construir en Costa Rica. Muchas de nuestras obras y nuestras ciudades se levantaron sobre esa técnica. Entonces, gracias porque te preocupas por no dejar morir una tradición que es importantísima, sino más bien la estás haciendo y la estás fortaleciendo. Y eso, bueno, esperemos en Dios que algún día más bien esto sea algo que sea muy usado, ¿verdad? Y que las cosas sean para bien de nuestro ecosistema, porque eso bien o mal viene a manejar y viene a, a influir en nuestro ecosistema, porque ya sabemos que los materiales de construcción tradicionales son materiales que consumen muchísima energía y generan, de cierta manera, generan ciertos problemas a nivel de la atmósfera y del planeta. Eh, Eduardo, gracias por la amabilidad de darnos esta charla. En realidad es buenísima, buenísima. Está buenísima la charla. Aprendimos muchísimo. Yo personalmente tuve una experiencia porque un día me puse a fabricar estuco al sistema también tradicional, pudriendo cal y haciendo experimentos y la verdad es que me fue muy bien. Y soy de la teoría de que los repellos los repellos deberían de agregársele cal para que mejoren, para que sean mejores los repellos, porque desde que mi abuelo que era constructor usaba cal en los repellos y nunca vi una construcción de él reventándose, sinceramente, en ningún repello. Mm. Entonces, muchas gracias a todos también. Nos vemos Algo importante, es decir, el jueves no hay charla, pero el ok, domingo tenemos conversatorio presencial de proyectar en Uxarasí. El que quiera exacto. acompañarnos están cordialmente invitados. Ahí vamos a estar en el Rancho 4 y Sí, podemos eso es lo que compartir un iba a decir. domingo saludable. Excelente, Tati, eso iba a decir. Mira, el domingo vamos a tener un convivio. Los que quieran ir, bien, están todos invitados. Nosotros vamos a poner ahí el carbón y la vajilla y ahí entre todos ponemos las agüitas sanas y ponemos el pedazo de carnita y el salchichón de caballo y toda la cosa, ¿verdad? Todo lo que implica un buen convivio, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y nos vemos el martes, si Dios nos lo permite, en la próxima charla. Un placer. Gracias, Eduardo. Buenísimo. Buenas Gracias. noches.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, que Muchísimas tengan buenas gracias. noches. Hasta Buenas luego. noches. Dejamos de grabar, por favor.